iceberg de Pablo Escobar. ¿Por qué tanta maldad? Han surgido organizaciones cuya única misión ha sido sembrar el caos y el terror, motivadas por una sed insaciable de poder y control. Estas entidades han utilizado el miedo como su principal arma, dejando a su paso un rastro de destrucción, muerte y desesperación. Sí. Hoy nos enfocaremos en una de las organizaciones más poderosas y temidas de todos los tiempos, el Cartel de Medellín. El cartel. Esta red criminal no solo marcó un antes y un después en la historia del narcotráfico, sino que también se ganó un lugar oscuro en la memoria colectiva por sus brutales acciones. En este iceberg, exploraremos los misterios, curiosidades y algunos de los ataques más impactantes llevados a cabo por esta temible organización. El Si cartel te de gusta Medellín. este tipo de contenido y quieres seguir descubriendo que podamos seguir creciendo en la plataforma. Se busca a Pablo Escobar Gaviria. Recompensa 2.700 millones de pesos. 2.700 millones de pesos estaban pagando por buscar a Pablo Escobar. ¿Cuánto sería eso en dólares? Eso. Durante la bonanza marimbera, Colombia experimentó un auge significativo en la producción y exportación de marihuana, especialmente en la región del Caribe, lo que convirtió al país en uno de los principales proveedores de esta droga a nivel mundial. Míralo ahí. Muchas familias y comunidades optaron por cultivar cannabis en lugar de productos tradicionales como el café, lo que generó importantes ingresos económicos. A medida que la demanda internacional La de necesidad. cocaína también crecía, especialmente en Estados Unidos, los campesinos comenzaron a cultivar coca como una alternativa más rentable, lo que llevó al surgimiento de varias organizaciones inspiradas en el mal, que pretendían controlar la producción y distribución de esta droga a través de laboratorios clandestinos. Esa gente hacían laboratorio, mi hermano. Que de hecho, hoy por hoy, yo no sé cómo ellos se hace eso, ¿sabes? Sí sé que la siembra, he visto como videos así como la siembra, pero el procesar, el método de procesar la hierba y convertirla en polvo, ese método no me lo sé. Ni quiero saberlo. Pero ellos llamaban laboratorios. No era de que en casita, era en laboratorios. Todo este contexto daría origen a uno de los carteles más peligrosos de la historia, dejando una huella de sangre que marcaría para siempre a Colombia. El cartel de Medellín se formó en la década de 1970, cuando un grupo pequeño de traficantes de drogas comenzaron a traer base de cocaína de Ecuador y Perú, que luego procesaban en la ciudad. Como era un negocio redondo, donde lo que invertías lo multiplicabas por 10, esto impulsó la ambición de Pablo Escobar y su primo Gustavo Gaviria, para consolidar su habilidad para organizar los negocios, uniéndose junto a otros narcotraficantes como los hermanos Ochoa en una red poderosa para la producción y distribución de cocaína. Los hermanos Escobar Ochoa innovó en técnicas de tráfico, utilizando aviones para el transporte y recurría a la violencia y la corrupción para mantener el control, sobornando a funcionarios y eliminando a rivales. A medida que el cartel creció, se expandió internacionalmente, especialmente en Estados Unidos y Europa, convirtiéndose en uno de los más influyentes y temidos en la historia del narcotráfico. Incluso se dice que para esa época, el cartel de Medellín controlaba el 80% del negocio de la droga en Estados Unidos. Hermano, el 80% del negocio. Tú sabes, o sea, es el 80% del negocio de los Estados Unidos. En la droga. El 80%. Papá, Estados Unidos tiene 52 estados ahora, creo que es 51, 52, 52. Hay una historia, no cuántos estados. Y que él ocupa el 80% era el cartel de Medellín de ese negocio. Esa gente andaba podrido en dólares. Podrido. Que de hecho vi que habían dicho, yo vi el documental de que Pablo Escobar podía haber pagado la deuda externa de Colombia. Dicen, tú sabes que a la gente también le gusta vaina y que hasta el día de hoy todavía hay caletas enterradas de su dinero. Gonzalo Gaviria, alias El León, fue una figura clave dentro del cartel de Medellín, aunque su nombre no alcanzó la notoriedad pública como los otros miembros. Su vínculo con el cartel estaba marcado por su cercanía familiar con Escobar y su participación en las operaciones logísticas financieras de la organización. Sí. Gonzalo se destacó por ser uno de los hombres de mayor confianza de Escobar y jugó un papel fundamental en la gestión de los bienes y las rutas de tráfico de drogas. Se encargaba del manejo de las finanzas y la coordinación de operaciones, lo que fortalecía. Ese tipo vivía su vida, mi hermano, ese tipo vivía su vida como le da la gana, loco.
Cuando aquellos andaban jet ski, ya todo lleno de dólares. Hacía la estructura del cartel de Medellín. Tras la muerte de Gonzalo Rodríguez Gacha, alias El Mexicano, en diciembre de 1989, Gaviria se convirtió en el segundo al mando del cartel, consolidando su posición dentro de la organización criminal. Sin embargo, falleció el 11 de agosto de 1990, cuando la Policía Nacional de Colombia, como parte de la Operación Apocalipsis Fase 2, tuvo un enfrentamiento con Gaviria en una casa en el barrio Laureles de Medellín. Durante el cruce de disparos, Gaviria opuso resistencia y fue abatido. Los jóvenes en situación de extrema pobreza desempeñaron un papel crucial en la expansión y operación del cartel de Medellín. Debido a su vulnerabilidad y falta de oportunidades, se convirtieron en el principal objetivo de reclutamiento por parte de los narcotraficantes, especialmente en las zonas más marginadas de Medellín y otras ciudades colombianas. Claro, porque saben, tenían el poder, tenían el dinero, tenían como... Mi hermano, ubícate que en aquella época no había forma de buscar dinero, te pagaban el trabajo, pero lo que te pagaran era muy poco. Y la necesidad, como siempre, ha abundado, y más en los barrios esos pobres. Y llegar un tipo de la nada y decirle a ustedes, oye, necesito gente para reclutar, son tanto por cada uno. Nada más tienen que echarse un arma arriba. Y ellos que no veían dinero, la familia pasando trabajo, cualquiera se lanza en esos tiempos. Y ahora la mente se abre más porque hay redes sociales, hay vainas, todo el mundo tiene teléfono y la policía está más arriba de eso, ¿sí me entienden? Pero en aquel momento, en monte, porque el tipo iba a los lugares marginales para llevarse a todos esos chamacos. Escobar y sus socios aprovecharon la pobreza y desesperación de estos jóvenes, reclutándolos como sicarios, mulas y colaboradores en distintos niveles de la organización. A cambio, les ofrecían dinero, estatus y protección, cosas que no encontraban en sus entornos empobrecidos. La falta de educación, oportunidades laborales y el abandono por parte del Estado crearon un escenario donde unirse al cartel parecía una de las pocas salidas viables para muchos. Algunos de estos jóvenes, incluso menores de edad, fueron entrenados y utilizados para cometer actos violentos como asesinatos, secuestros y atentados. Su disposición a asumir riesgos, junto con la promesa de una vida mejor, alimentaba su lealtad al cartel. El narcotráfico se aprovechaba de la desigualdad social para fortalecer su poder. Escobar se presentaba como una especie de salvador igual para que lo que está pasando en México, es correcto. Construyendo viviendas, canchas de fútbol y otros proyectos comunitarios para ganar el apoyo de los más pobres. Esta fachada de benefactor le ayudaba a mantener su influencia en las comunidades marginadas, mientras continuaba reclutando jóvenes para su ejército de sicarios y empleados del cartel. Pinina, cuyo nombre real es John Jairo Arias, fue uno de esos jóvenes que se convirtieron en sicarios por su situación precaria. Este destacó en la década de 1980 y principios de 1990 como un ejecutor clave de los crímenes ordenados por Pablo Escobar y otros líderes del cartel. Este no era el que en la serie le decían el Chile. ¿O no? Este es otro. Su relación cercana con Escobar lo convirtió en un hombre de confianza, participando en diversas operaciones violentas que incluían asesinatos de figuras políticas, miembros de la fuerza pública y rivales del narcotráfico. La notoriedad de Pinina no solo se debió a su implicación en actos de violencia, sino también a su estilo de vida ostentoso, que incluía lujos y exhibiciones de poder. Pinina se estima que estuvo involucrado en decenas de víctimas durante su tiempo como asesino para el cartel de Medellín. Hasta el 14 de junio de 1990, cuando su empleada doméstica lo delató, creando un operativo de la Policía Nacional en su contra, causando su muerte. El ministro de Justicia se presentaría como una de las primeras víctimas de la extensa lista de asesinatos del cartel de Medellín. Rodrigo Lara Bonilla y su familia comenzaron a recibir amenazas de la organización criminal. Estas amenazas fueron consecuencia de las contundentes acusaciones que Lara... La serie de Pablo Escobar yo me la eché completica. lanzó en contra de Escobar. Ante esta situación, el gobierno colombiano le ofreció un puesto diplomático como embajador en Checoslovaquia, un cargo que aceptó y del cual tomaría posesión el 12 de mayo de 1984, pocos días antes de su muerte. La noche del 30 de abril de 1984 quedó marcada en la historia de Colombia. Rodrigo Lara Bonilla fue asesinado a tiros por sicarios del cartel de Medellín.
El ataque ocurrió cuando Lara viajaba en su automóvil, un Mercedes-Benz blanco, por la calle 127, al norte de Bogotá, donde vivía con su familia. Soy un ministro peligroso para quienes están fuera de la ley. Tras el atentado, fue trasladado a otro vehículo y llevado a la clínica Sayo, donde fue declarado muerto poco después de su llegada. Míralo ahí. Se buscan Pablo Escobar Gaviria y Gonzalo Rodríguez Gacha. Los extraditables se refiere a un grupo de narcotraficantes colombianos que, durante la década de 1980, se opusieron firmemente a la extradición de sus colegas a Estados Unidos. Este grupo estaba compuesto principalmente por miembros del cartel de Medellín, que veían la extradición como una amenaza mortal para su libertad y sus negocios. En ese periodo, el narcotráfico se convirtió en un problema grave en Colombia. El gobierno colombiano, en colaboración con las autoridades estadounidenses, implementó políticas más agresivas para combatir el tráfico de drogas, incluida la firma de un tratado de extradición que permitía a Estados Unidos solicitar la entrega de narcotraficantes colombianos para ser juzgados en su territorio. Ante esta amenaza, el grupo de los extraditables, liderado por figuras como Pablo Escobar, Gonzalo Rodríguez Gacha y los hermanos Ochoa, respondió con una intensa campaña de violencia y terror. Sí, porque esa gente implantaron, esa es la otra, que esa gente implantaron el terror porque nos van a extraditar. Está bien. Póngamele un coche bomba al periódico El Espectador. Pero ¿cómo, patrón? ¿Cómo que un coche de bomba para que ellos sientan la presión? ¡Buah! Sí, fuimos nosotros, de parte del cartel de no, ellos decían que no eran de ellos. Dicen, ¿no viste lo de los Peaky Blinders? ¿No te viste la de los Peaky Blinders? No me la vi. Sí sé cuál es que ellos es el tiempo de antes, que andan con sombrero, con saco, la de los Peaky Blinders, pero nunca pude ver la serie realmente. Me dijeron que está buena, tengo que echármela o echármela aunque sea por cortes, ¿sabes? Y esa gente implantada en el terror, lo que es para Pablo Escobar y eso, poniendo coche bomba cada 5 minutos, eso era un relajo para ellos. En 1989, declararon una guerra al Estado colombiano, llevando a cabo atentados terroristas, asesinatos y ataques contra funcionarios del gobierno, miembros de la justicia y cualquier persona que consideraran un obstáculo para sus operaciones. Una de las manifestaciones más notorias de su oposición fue la creación de una lista de extraditadores que incluían nombres de jueces, políticos y funcionarios de seguridad que apoyaban la extradición. Estos individuos se convirtieron en víctimas de amenazas, secuestros y asesinatos. La presión internacional y la creciente violencia obligaron al gobierno colombiano a tomar medidas más drásticas contra el narcotráfico. También vi ese, la viuda negra, también vi ese. Con el tiempo, muchos de los extraditables fueron asesinados o arrestados, pero su legado dejó una profunda huella de sangre en la historia de Colombia. Y sí. El bloque de búsqueda fue una unidad de élite, creada en 1989 con el objetivo de capturar a los líderes del narcotráfico, centrándose principalmente en los miembros del cartel de Medellín. Esta fuerza especial se estableció como respuesta a la violencia y los atentados perpetrados por el cartel, así como a la presión interna y externa para desmantelar una organización criminal que tenía a Colombia en un caos. Ahí está. Todo lo que sabías sobre los juegos de guerra. El juego de acción a gran escala War Thunder te traerá una tormenta de experiencias inolvidables. Lucha en los hielos. La relación entre el bloque de búsqueda y el cartel de Medellín fue extremadamente antagonista. Mientras que el cartel utilizaba la violencia y la corrupción para mantener su control, el bloque de búsqueda implementaba tácticas de inteligencia y operativos especiales para desarticular las operaciones del cartel, aunque varias veces fue acusado de abuso de poder. Pero eso es un tema que tocaremos más adelante. A lo largo de su existencia, el bloque de búsqueda logró varios éxitos, incluyendo la captura y muerte de importantes miembros del cartel de Medellín, como Gustavo Gaviria, primo y mano derecha de Escobar, y otros delincuentes como el Chopo y 2 de los hermanos Prisco. Sin embargo, mi pregunta es rápido antes de seguir. ¿Cómo Popeye, el que salió hace poco de la cárcel, que creo que falleció ya, no sé si era de cáncer, algo así, no recuerdo muy bien, pero Popeye, ¿quién era Popeye? Vendría siendo como el Chili o Marino. Popeye era uno que dio una entrevista sobre Pablo Escobar, que salió ya después de que lo cogieron preso, salió hace como
unos 5 o 6 años y creo que falleció también. O más años, como unos 7 años por ahí. Y falleció. Y no sé si es el Chili o es Marino. Su mayor logro fue sin duda la muerte de Pablo Escobar el 2 de diciembre de 1993, durante un operativo conjunto entre la policía colombiana y la DEA. Que dijeron que cogieron a Pablo Escobar fue porque se extendió hablando más por bueno, según, yo te estoy contando según lo que yo vi en la serie. Que fue porque lo cogieron hablando mucho con la familia, ¿sabes? Se sabe que son unos segundos para que no te cojan. Y él se excedió hablando. Hasta la actualidad, el bloque de búsqueda sigue funcionando, aunque su enfoque se ha limitado a casos de gran envergadura dentro del narcotráfico, manteniendo su compromiso de combatir la delincuencia organizada en el país. La toma del Palacio de Justicia fue uno de los eventos más trágicos en la historia de Colombia. Ocurrió los días 6 y 7 de noviembre de 1985, cuando el grupo guerrillero M-19 asaltó el Palacio de Justicia, con el objetivo de llevar a cabo un juicio simbólico contra el entonces presidente, Belisario Betancur, por supuestamente incumplir sus acuerdos de paz. Unos 35 guerrilleros del M-19 ingresaron al edificio. Eso es lo que no entiendo. El M-19S, una preguntita ahí, ustedes que saben más que yo de eso. Cuando se dice M-19, ellos son de la guerrilla, ¿no? Gente que viven como que un ejército que vive en el monte. Mi pregunta es, ¿a qué se dedican ellos? ¿Ellos igual trafican o qué hacen ellos? ¿Viven de campaña de política? ¿A qué se dedican ellos? ¿Por qué viven siempre en el monte escondido? No entiendo eso todavía, si existe eso realmente actualmente. Tomando como rehenes a magistrados, funcionarios y empleados. En total, más de 300 personas estaban en el palacio al momento del ataque. Según los criminales, querían forzar al gobierno a rendir cuentas por sus acciones. El ejército colombiano lanzó una operación de retoma para liberar a los rehenes y neutralizar a los guerrilleros, pero la situación se volvió caótica y violenta, con enfrentamientos armados dentro del edificio que se prolongaron por más de 28 horas. El diantre, 28 horas. 28 horas. El caos fue devastador. Más de 100 personas murieron, entre ellas 11 magistrados de la Corte Suprema de Justicia, y al menos 11 personas desaparecieron. Según John Jairo Velázquez Vázquez, alias Popeye, uno de los sicarios de Pablo Escobar, el cartel de Medellín financió y apoyó la operación con el objetivo de destruir archivos judiciales relacionados con la extradición de narcotraficantes a Estados Unidos. De ese que yo le hablo, de Popeye. Sin embargo, algunos exmiembros del grupo guerrillero han negado esta afirmación. Popeye. Los carros bomba fueron una de las tácticas más violentas y aterradoras empleadas por el cartel ahí se pasó el hombre, ahí se pasó. De 1980 y principios de los 90. Estos ataques consistían en detonar vehículos cargados con explosivos en zonas urbanas. Ellos son lo que... sí, porque como ellos están en el monte, ahí donde también había mucho, ¿cómo se llama esto? Los laboratorios que hacen, de hecho, cuando yo vi muchas historias de cuando los inmigrantes que vienen para los Estados Unidos, que pasan por el bosque, dígase bosque de Ecuador, de Brasil, por todos esos lugares, se encuentran con la guerrilla. Y cuando se encuentran con la guerrilla, ellos lo que lo raptan y piden recompensa, ¿sabes? Por eso es muy peligroso irse por ahí por los montes, porque si no te cogen los mismos sicarios, los mismos que lo que trafican humanos, te coge la guerrilla. Y esa gente sí son sádicos. Objetivo de generar caos, sembrar el terror en la población y presionar al gobierno colombiano para que desistiera de la extradición. El uso de carros bomba alcanzó su punto máximo entre 1989 y 1993, durante la llamada narcoguerra o guerra del narcoterrorismo. 4, guerra del narcoterrorismo. Ya eso es una talla ya underground de narcoterrorismo. 4 años con explotando carro bomba, y la otra vez que el carro bomba no es como el gobierno, o te reclutan. Sí, esa es la otra. O te reclutan, te dicen que no, eso, bueno, usted va a hacer con un arma,
va a empezar a tirar y te va a tener que vivir aquí. Y tiene que vivir ahí con esa gente porque si no te matan. Si no te matan. Y entonces, eso es una... No, eso, yo tengo un miedo a todo eso de madre. Y entonces, lo de los carros bomba fueron 4 años, hermano. Y el drama de los carros bomba, los coches bomba, eso, era que el problema es que no es como el gobierno que dice, no, mañana vamos a tirar una bomba en tal lugar, que tampoco lo anuncia. Pero tú sabes porque está expuesto, hacen noticiero, no tenemos problemas con tal país, no. Esta gente no avisan, esta gente de momento tú estás en tu casa y te suena un carro bomba, ¡buah! En el medio de la plaza. Y eso es peor todavía porque la gente vivía, no salían a la calle, tenían implantado el terror. Y si no pasan las pruebas, te matan, exactamente. Mira, eso, no. Crearon esta táctica ¿En Venezuela habrá eso? ¿O ya eso ya se acabó ya? para desafiar directamente al gobierno del presidente César Gaviria, quien apoyaba firmemente la extradición de los capos del narcotráfico. Estos ataques no solo provocaron numerosas víctimas, sino que también crearon un clima de miedo permanente en las principales ciudades de Colombia, impactando profundamente la vida diaria de la población. Se estima que más de 1000 personas perdieron la vida a causa de este brutal método, sin contar los miles de heridos que dejaron este tipo de atentados. Ahí está. Guillermo Cano fue un destacado periodista colombiano y director del periódico El Espectador, reconocido por su valiente labor de investigación y denuncia del narcotráfico en Colombia. Su incansable lucha contra los narcos tuvo un impacto significativo. Este fue el que le explotaron, al que le explotaron el Espectador, el que llevaba muchos años, pobrecito. Me dio mucha tristeza, pero me dio mucha tristeza en lo que es la serie. En la política colombiana, especialmente al exponer una fotografía del capo cuando fue arrestado por posesión de drogas, la cual apareció en primera plana de El Espectador. A medida que Cano intensificaba sus denuncias contra Escobar y sus aliados, estos comenzaron a verlo como una amenaza que debía ser eliminada. Su último editorial, titulado "Se le agó la fiesta a los criminales", en referencia a la reactivación de la extradición por parte del presidente Virgilio Barco, marcó su sentencia de muerte. El 17 de diciembre de 1986, Guillermo Cano fue asesinado poco después de las 19 horas, por 2 sicarios del cartel de Medellín, quienes le dispararon frente a la sede de El Espectador. Su asesinato fue un duro golpe para el periodismo colombiano y evidenció los riesgos que enfrentaban aquellos que denunciaban al narcotráfico. A pesar de su trágica muerte, Cano dejó un legado de valentía y compromiso con la verdad, convirtiéndose en un símbolo de la lucha por la libertad de expresión. Su memoria ha sido honrada en Medellín, donde se le erigió una estatua en reconocimiento a su lucha contra el mal. Sí, porque no le bajó. Él con todo y todo, sabiendo las amenazas y eso no le bajó y siguió publicando y publicando. Ese sí le valía. Y los hermanos fueron los que se fueron extraditados para... No extraditados. Se fueron ni que coger el embajador de España, un país de eso, para salir de ahí. ¿Sí me entiendes? Y él se quedó ahí. No, a mí no. Hermanos eran. Los hijos, mejor dicho. Se busca a Pablo Escobar Gaviria. Recompensa 2.700 millones de pesos. Nivel 7, 3. Luis Carlos Galán fue un destacado político colombiano y candidato presidencial, conocido por su firme lucha contra el narcotráfico. No me acuerdo si fue este año o el pasado. Y su propuesta de reforma del Estado. Se convirtió en un crítico importante del cartel de Medellín, abogando por políticas más estrictas para combatir el narcotráfico. En su campaña presidencial de 1989, Galán prometió desmantelar los cárteles de drogas y restablecer la autoridad del Estado en las regiones afectadas por este problema. Su creciente popularidad y determinación lo llevaron a ser considerado una amenaza para los intereses del cartel. En 1989, tras varias reuniones secretas entre Pablo Escobar y Gonzalo Rodríguez Gacha, apodado El Mexicano, el cartel de Medellín decidió planear el asesinato de Luis Carlos Galán. En ese periodo, Escobar se encontraba escondido en una finca en el Magdalena Medio, cerca de Puerto Boyacá. Una vez tomada la decisión de eliminar a Galán, Escobar ordenó a Popeye que ubicara a Ricardo Prisco, quien fue llevado a la finca para llevar a cabo la misión. Entonces Popeye era el Chili, porque si entonces en la serie decían como que Popeye se decía que era la mano derecha y de Pablo Escobar cuando él salió de preso antes que falleciera. Y cuando fueron a matar a Galán, no, espérate, estaba
¿Cómo se llama el que andaba con el chili? ¿No se acuerdan el que andaba con el chili? Que era un bigotín, un bigotón en la serie, el que andaba con el chili. En la serie de Pablo Escobar estaba el chili y estaba el otro que estaba al lado. Coño, ¿cómo se llama? No me acuerdo. Creo que ese era Popeye, me parece a mí. Escobar le proporcionó a Prisco una cédula de ciudadanía a nombre de Pacho Herrera, un enemigo del cartel de Cali, con el fin de comprar un vehículo que se utilizaría en el atentado contra Galán. Esta maniobra tenía como objetivo implicar al cartel de Cali en el ataque, buscando así desviar la atención de las autoridades. Lamentablemente, el 18 de agosto de 1989, después de un intento fallido, el cartel de Medellín logró asesinar a Luis Carlos Galán Sarmiento. A Luis El Carlos. atentado estuvo meticulosamente planeado por la mafia, que logró infiltrarse en su propio esquema de seguridad. Paradójicamente, este hecho es catalogado como el comienzo del fin para el cartel de Medellín. Y sí. Para que no le vuelva a dar vergüenza a ningún colombiano al presentar el pasaporte de su patria. Se la buscó. Tranquilandia fue uno de los Él no mayores era el que mataba. Pero entonces, ¿qué era él? ¿Lo era la mandar? Yo te digo, ¿lo era la mandar solamente? Él no era... Bueno. complejos de producción de cocaína, controlados por el cartel de Medellín, ubicado en la selva amazónica de Colombia. Este enorme laboratorio clandestino fue descubierto y destruido en 1984, durante una operación de la Policía Antinarcóticos, con el apoyo de la DEA. El complejo funcionaba como un verdadero imperio del narcotráfico, compuesto por decenas de laboratorios y varias pistas de aterrizaje utilizadas para enviar cocaína refinada hacia Estados Unidos. Durante la operación, se incautaron más de 10 toneladas de cocaína, valoradas en cientos de millones de dólares, junto con una gran cientos de millones de dólares, 10 toneladas, 10 toneladas. cantidad de precursores químicos. La destrucción de Tranquilandia representó un duro golpe para el cartel de Medellín y fue uno de los primeros grandes éxitos de las autoridades en su lucha contra el narcotráfico. Sin embargo, también provocó serias repercusiones políticas. Según varios testimonios, Escobar y sus aliados acusaron al ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla, de estar detrás de la operación, lo que culminó con el asesinato de Lara poco tiempo después. Carlos Leder fue uno de los fundadores y miembros clave del cartel de Medellín, desempeñando un papel crucial en la expansión del narcotráfico entre Colombia y Estados Unidos. Fue pionero en establecer una sofisticada red de transporte de cocaína hacia suelo estadounidense, utilizando la isla de Norman's Cay, en las Bahamas, como centro de operaciones. Esta isla privada se convirtió en un punto estratégico para el aterrizaje de aviones cargados con oro blanco, que luego eran distribuidos en Estados Unidos, especialmente en Florida. Leder revolucionó el negocio al introducir la estrategia de transportar grandes cantidades de droga por vía aérea, lo que incrementó significativamente la eficiencia y rentabilidad de los envíos. Sin embargo, en 1987... Oye, buscaron a doble igualito, porque se parece igual a la serie. Fue capturado por las autoridades colombianas en una operación conjunta entre la policía y el ejército, lo que supuso un duro golpe para el cartel de Medellín. Lo que sorprendió de su captura fue la facilidad con la que se dio, algo inusual para un líder de su nivel. Existen varias teorías sobre la razón detrás de su arresto. Algunos creen que fue delatado por el empleado principal de su finca, harto de los maltratos de Leder y sus guardaespaldas. Otros sugieren que los vecinos, cansados del ruido de sus fiestas, dieron aviso a las autoridades. También se especula que sus propios socios del cartel, con quienes tenía serias diferencias, lo traicionaron. Incluso se ha llegado a decir que fue Pablo Escobar quien facilitó su captura, viéndolo como una amenaza tras un incidente en una de sus fiestas, pero nada confirmado. Barry Seal fue un piloto estadounidense, que trabajó como contrabandista de drogas y también como agente encubierto para el gobierno de Estados Unidos. Oye. En los años 70 y 80, se convirtió en uno de los principales pilotos que transportaba cocaína desde Colombia a Estados Unidos. Gracias a su experiencia como piloto, Seal volaba grandes cantidades de droga desde pistas clandestinas en Colombia hacia aeropuertos en Florida. Su habilidad para evitar a las autoridades lo hizo alguien muy valioso para los narcotraficantes.
A principios de los 80, Sil fue arrestado en Estados Unidos por tráfico de drogas. Para Lo cogieron. reducir su condena, decidió colaborar con la DEA, convirtiéndose en informante. A partir de entonces, continuó operando, pero bajo la supervisión de la DEA, como parte de un plan encubierto para obtener información Sí. sobre los cárteles de drogas. Lo En cogieron. 1984, Sil participó en una operación encubierta que capturó en fotografías a altos miembros del cartel de Medellín, incluido Pablo Escobar, cargando cocaína en su avión en Nicaragua. No, Estas son fotos originales, señores. Fotos originales. Ahí estaba todo el mundo dichabao. imágenes fueron pruebas clave que demostraron la conexión entre los cárteles colombianos y el régimen sandinista de Nicaragua. Sin embargo, su cooperación con el gobierno estadounidense lo convirtió en un objetivo para el cartel de Medellín. En 1986, Barry Seal fue asesinado a tiros en Baton Rouge, Luisiana, por sicarios contratados por el cartel, en represalia por su traición y Se dieron colaboración cuenta. con las autoridades. Peter McAleese, un soldado británico y veterano de las fuerzas especiales, se hizo famoso por su participación en un fallido intento de asesinar a Pablo Escobar, el líder del cartel de Medellín. Financiado por el cartel de Cali, el plan consistía en usar 2 helicópteros para llevar a McAleese y su equipo de mercenarios hasta la hacienda Nápoles, la finca de Escobar. Allí, debían enfrentarse a su seguridad, eliminar al narcotraficante y regresar con su cabeza como trofeo. El equipo fue alertado por un informante que Escobar estaba en la finca, lo que activó el operativo. Sin embargo, el ataque nunca se llevó a cabo. El helicóptero que transportaba a McAleese se estrelló en las montañas de los Andes debido a las malas condiciones climáticas. El piloto falleció en el accidente, mientras que McAleese sobrevivió, aunque quedó gravemente herido y permaneció durante 3 días en la ladera de una montaña, soportando el dolor de sus heridas. Durante este tiempo, Escobar, al enterarse del plan de asesinato, envió a sus sicarios a buscarlos. McAleese sabía que, de ser capturado, su muerte habría sido lenta y dolorosa. Afortunadamente, logró escapar antes de ser encontrado y fue rescatado. La historia de este intento fallido inspiró el documental Killing Escobar, que relata el ataque frustrado y el peligro al que se enfrentaron los mercenarios. Para que tú veas, este no es el mercenario que sale en la serie, el que sale, el que tenía problemas, que tomaba mucho, que era muy... No, que era muy drogadito, que se tomó, que no creo que sea este, porque a ese lo mataron. El cartel de Medellín, bajo el mando de Escobar, utilizó el secuestro como una de sus principales herramientas para presionar al Estado colombiano. Entre los secuestros que más impactaron al país, se encuentra el de Diana Torbey, hija del expresidente Julio César Torbey y reconocida periodista, secuestrada el 30 de agosto de 1990. Ahí El está. objetivo de Escobar era frenar la extradición de narcotraficantes a Estados Unidos. Tras 5 meses en cautiverio, Torbey murió trágicamente en un fallido intento de rescate el 25 de enero de 1991. Otro secuestro relevante fue el de Francisco Santos, periodista y miembro de una familia política influyente, quien fue raptado el 19 de septiembre de 1990. Santos fue mantenido cautivo por 8 meses como parte de la misma estrategia de presión del cartel, y fue liberado en mayo de 1991. Finalmente, el secuestro de Andrés Pastrana, entonces alcalde de Andrés Bogotá y Pastrana. futuro presidente de Colombia, ocurrido el 18 de enero de 1988, fue otro golpe clave del cartel de Medellín. Mi hermano, antes de seguirla ahí, yo fuese funcionario en aquel entonces, loco, yo me quito. Real. Que de hecho, en el, ¿cómo se llama esto? En la serie hubieron muchos funcionarios que dijeron, no, yo voy a tirar la toalla. No puedo más. Y los mismos funcionarios por encima de ese funcionario le decían, no, sí, estás autorizado. O sea, porque es que el nivel de ese tipo puso en jaque, Pablo Escobar puso en jaque un presidente, hermano, de los Estados Unidos, de Colombia. En jaque al presidente. Al vicepresidente. Lo puso Superman en jaque, creo que le secuestró a la mujer. Dale, papito, dale, tranquilo. A la mujer o a la hija. No recuerdo. No, candela. Pastrana fue liberado tras 7 días de cautiverio. Nos en lo vemos, que fue papi. otro intento del cartel por intimidar a las figuras políticas del país y plantar terror en la sociedad.
Nivel 4. Álvaro Ortega, reconocido árbitro del fútbol colombiano, fue asesinado el 15 de noviembre de 1989 en un crimen vinculado al cartel de Medellín. El incidente se desencadenó tras un partido entre el Deportivo Independiente Medellín y el América de Cali, equipos asociados a ambos carteles. El encuentro terminó 3-2 a favor de Cali, y Ortega fue duramente criticado por una decisión arbitral que, según muchos, perjudicó al equipo paisa. Ante el partido de vuelta en Medellín, Ortega solicitó a la División Mayor del fútbol colombiano ser relevado por motivos de seguridad, pero su petición fue rechazada. Tras el partido, fue emboscado y asesinado con 9 disparos a la salida de su hotel en Medellín. Este crimen conmocionó al país y llevó a la Federación Colombiana de Fútbol a cancelar el campeonato de 1989. No, yo me sé Tiempo hermano. después, el antiguo matón de Escobar, John Jairo Velázquez, Ojalá. alias Popeye, reveló que Escobar había ordenado su asesinato tras ver el partido por televisión y sentirse ofendido por la decisión arbitral. Mi hermano, ni árbitro se podía hacer en ese momento. Luego, no presidente. Ni árbitro. El 2 de septiembre de 1989, el periódico El Espectador sufrió uno de los ataques más violentos perpetrados por el cartel de Medellín contra la libertad de Ese tipo expresión le en Colombia. tumbó el periódico. Gracias a su constante denuncia del poder y los crímenes de los narcotraficantes, El Espectador se convirtió en un blanco clave para los capos del cartel. El atentado se llevó a cabo mediante un carro bomba que explotó frente a las instalaciones del diario en Bogotá, cargado con 135 kilos de dinamita. 135 kilos de dinamita. Mira cómo quedó eso, hermano. Ahí lo único que quedaron fue 1, 2, 4, 6 columnas. 6 columnas. Causando graves daños al edificio. Aunque no hubo víctimas fatales, el ataque dejó una marca profunda en la historia del periodismo colombiano. No digo El yo. objetivo del cartel de Medellín era claro: silenciar e intimidar a los medios que seguían denunciando sus actividades delictivas y sembrar el miedo en la sociedad. A pesar de esta violencia, El Espectador no cedió y continuó su labor informativa, desafiando las amenazas del narcotráfico. Incluso al día siguiente, con máquinas que sobrevivieron al atentado, sacaron en primera página del periódico la premisa: seguimos adelante. Estoy diciendo, ese tipo tenía, le tumbaron el Espectador, y esa gente todavía seguían sacando. No sé qué cosa, la primicia hoy. Los Prisco fueron una peligrosa banda criminal que operó al servicio del cartel de Medellín Los durante Prisco. la década de 1980 y principios de los 90, liderada y organizada por los hermanos Prisco, quienes se destacaron por ejecutar algunos de los crímenes más brutales ordenados por Pablo Escobar. Esta organización criminal se especializó en asesinatos, secuestros y extorsiones, siendo una pieza clave en la guerra que Escobar luchó contra el Estado colombiano. Los hermanos Prisco fueron responsables de una serie de asesinatos de alto perfil, entre los que destacan el del ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla, el director del periódico El Espectador, Guillermo Cano Izaza, el magistrado Hernando Vaquero Borda, el juez Tulio Manuel Castro Gil, el procurador el viejito. Carlos Mauro Hoyos, el gobernador de Antioquia, Antonio Roldán Betancur, y varios oficiales de la policía como los coroneles Valdemar Franklin Quintero y Jaime Ramírez. También estuvieron involucrados en un atentado contra el representante a la Cámara, Alberto Villamizar. La banda fue desmantelada el 22 de enero de 1991, cuando David Ricardo Prisco, jefe de la organización, y su hermano Armando fueron abatidos en 2 operativos simultáneos de la Policía Nacional en Medellín y Río Negro. Con su muerte, los Priscos perdieron gran parte de su poder. El 30 de marzo de 1990 marcó el inicio de una ola de violencia extrema liderada por el cartel de Medellín. En un intento desesperado por detener los esfuerzos del gobierno colombiano y evitar la extradición, Escobar ofreció una recompensa de hasta 2 millones de pesos por cada policía asesinado. Ahí se pasó. No, ya, real. Ahí se pasó. Por cada policía asesinado, man. Ese tipo cogió a la juventud, loco, a la juventud de Colombia y la pervirtió completamente. Lo puso, mi hermano, los hizo unos asesinos natos, loco. Los hizo unos asesinos natos.
¿Sabes qué cosa es esa gente por cada policía? Ah, no, y creo que por cada funcionario o por cada jefe, comandante, eso le da no sé cuánto más. Esta estrategia buscaba no solo desestabilizar al país y sembrar el terror, sino también infundir miedo a las autoridades de continuar con la persecución al narcotráfico. Se estima que más de 2.000 sicarios fueron movilizados para ejecutar atentados y asesinatos selectivos contra agentes del orden. Dice que cuando no se pasó. No, pero papi, ya ahí cuando ya ese nivel era desesperado, de estar súper desesperado. O sea, esa cosa es pagar esa suma de dinero por cada policía muerto. Seres gente, los policías son ciudadanos, hermano, son personas común y corriente. Y luego, yo en ese momento, vuelvo y repito, seres, a mí yo fuera la policía y yo renuncio. Hasta que se calme eso sin comida, te lo juro, sin cobrar. Escobar ofrecía esta recompensa en los barrios más pobres de Medellín, donde muchos jóvenes, atrapados por la pobreza y la falta de oportunidades, veían en esta oferta una forma rápida de obtener dinero. La violencia incluyó emboscadas, asesinatos directos y el uso de explosivos en estaciones de policía y áreas públicas. Este periodo fue uno de los más sangrientos en la historia de Colombia, dejando una huella imborrable de terror y desesperación en los ciudadanos. 1989 es considerado uno de los años más difíciles en la historia de Colombia, un periodo profundamente marcado por la violencia del cartel de Medellín. Esto desató una intensa campaña de terror, incluyendo el asesinato de importantes figuras políticas y atentados masivos. Esta ola de violencia generó un clima de miedo e inseguridad, afectando gravemente la economía al disminuir la inversión extranjera, provocando una migración masiva sin precedentes. Además, debilitó las instituciones estatales, alimentando la corrupción y la impunidad. Un testigo expresó: sentíamos que el cartel de Medellín tenía contra las cuerdas al gobierno y que el Estado estaba en la disyuntiva entre ceder o que sigan los atentados. En este contexto, la periodista María Elvira Samper publicó un libro que documentó estos eventos, señalando que 1989 fue considerado el peor año en la historia de Colombia. El jefe del cartel de Medellín, Pablo Escobar, considerado el narcotraficante más poderoso de la historia, no solo es conocido por sus crímenes violentos y su reinado en el narcotráfico, sino... Bro, el narcotraficante más poderoso de la historia. Más poderoso de la historia. No, a lo mejor no con el que más dinero, pero el más poder... Bueno, sí, poder y dinero van de la mano. También por su inquietante atracción hacia las mujeres jóvenes. Durante el auge del tráfico de drogas en Colombia, se registraron 3 días en los que aparecieron los cuerpos de 49 adolescentes asesinadas en diversas carreteras del país. Las autoridades colombianas determinaron que estas jóvenes habían tenido encuentros con Escobar, para después ser asesinadas por sicarios del cártel de Medellín y silenciar cualquier posible amenaza a su imperio criminal. Una sobreviviente de esta tragedia reveló al periódico El Tiempo en 1991, que, a pesar de su naturaleza violenta, Escobar se mostraba amable y caballeroso durante sus encuentros. Sin embargo, la mayoría de las jóvenes no fueron tan afortunadas. La sobreviviente que logró escapar relató que muchas de sus amigas fueron asesinadas por haber escuchado información que no debían o simplemente por hablar. Si hablabas o delatabas, estabas muerta, explicó. El cartel de Medellín utilizaba a un grupo de jóvenes, llamados los señuelos, para seducir a adolescentes y llevarlas a destinos desconocidos, donde eran utilizadas como objetos de placer. Este grupo, a menudo, ofrecía dinero y promesas de protección para convencer a las chicas. Tienes que ver lo de Rancho Izaguirre. También tenemos que echarnos esa. Posiblemente, no, ya yo me imagino que yo terminaría con esta ya, ¿no? Porque me coraje. Pero tenemos que, mañana lo vamos a hacer. Tomorrowland, el de Izaguirre ese. Y nos vamos a contar más profundo. Y quiero seguir jugando el jueguito. Se me gustó. De acuerdo con el periodista Germán Castro Caicedo, Escobar prefería a jóvenes de entre 14 a 17 años. ¿Qué pasó? Algunas chicas eran atraídas por la posibilidad de una vida mejor. Las investigaciones policiales revelaron que los 49 asesinatos se debieron, en parte, a la búsqueda de información sobre enemigos de Escobar, y en parte a un intento de eliminar posibles testigos después de que su ubicación fuera filtrada. Las muertas aparecieron en diferentes localidades de Medellín y sus alrededores,
todas presentando signos de violencia extrema. Se busca a Pablo Emilio Escobar Gaviria, Nivel 5. a quien suministra información que permita su captura. El gobierno Así mismo, Vic. Así La mismo. masacre de la Hacienda Los Cocos, ocurrida el 21 de noviembre de 1988, La masacre de la Hacienda de los Cocos. fue uno de los episodios más sangrientos en la historia de las guerras en el narcotráfico colombiano. La Hacienda, ubicada en Puerto Boyacá, fue escenario de un violento ataque orquestado por el Cartel de Medellín, en colaboración con grupos paramilitares. El objetivo principal de la masacre era asesinar a Pacho Herrera, uno de los líderes del Cartel de Cali, en un ataque directo. Durante el atentado, el grupo armado ingresó a la hacienda y asesinó a más de 20 personas, entre hombres, mujeres y niños. Muchos de ellos sufrieron demasiado antes de ser ejecutados. La masacre fue una respuesta al atentado con carro bomba perpetrado por el Cartel de Cali el 13 de enero de 1988, contra el edificio Mónaco en Medellín, Donde estaban donde los vivía hijos. Pablo Escobar y su familia. Aunque el ataque en la Hacienda Los Cocos fue feroz, Pacho Herrera logró escapar ileso, evitando así convertirse en una de las víctimas. El atentado del 30 de enero de 1993, en Bogotá, fue otro devastador acto terrorista atribuido al Cartel de Medellín. No, Utilizando- ya a ese momento le echaban la culpa completa a todo el Cartel de Medellín. O sea, ya la gente de Cali, bueno, de hecho, en el vaina, en la serie, el Cartel de Cali estaba como en vínculo con la policía. Un carro bomba cargado con 100 kilos de dinamita, ¿Qué pasó? el ataque se llevó a cabo en el barrio Veracruz, cerca de la Cámara del Comercio y otras instituciones gubernamentales. Este atentado resultó en la muerte de 25 personas y dejó alrededor de 70 heridos, convirtiéndose en el tercer ataque en la capital del país en menos de un mes. La explosión causó un cráter gigante y provocó grandes daños materiales, afectando a numerosos negocios y viviendas cercanas. En ese momento, Pablo Escobar, líder del cartel, El tipo se estaba pesado. encontraba en el exilio Estaba y pesado. había enviado una carta al fiscal general de la Nación, Gustavo de Grey, manifestando su decisión de retomar la lucha armada. Este ataque fue una forma de presión del cartel sobre el gobierno para forzar una negociación. La masacre de Villatina ocurrió el 15 de noviembre de 1992 en Masacre Medellín, de Villatina. pocos meses después de la fuga de Escobar de la catedral. En el empobrecido barrio Villatina, un grupo de policías irrumpió y asesinó a 9 jóvenes, entre ellos Esa talla está de madre. Pablo dio sus propios detalles de cómo tenía. El tipo compró el terreno. O sea, la cárcel la compró. Se la vendió al gobierno el doble. La acomodó como quiso. Metió fiestones, billar, piscina. Y después se fugó. O sea, un tipo loco. 7 menores de edad, bajo la sospecha de estar vinculados al cartel de Medellín. Los jóvenes fueron ejecutados en un operativo represivo, sin pruebas que los implicaran en delitos, como parte de una supuesta limpieza social que algunos sectores de las fuerzas de seguridad impulsaban para combatir el narcotráfico de manera extrajudicial, ignorando los derechos humanos. El contexto de la masacre fue el recrudecimiento de la violencia tras la fuga de Escobar en julio de 1992, cuando el gobierno de César Gaviria reactivó el bloque de búsqueda para capturarlo. Ante la presión policial, el cartel de Medellín intensificó su campaña terrorista, asesinando a 30 policías entre septiembre y octubre de 1992. Los jóvenes de Villatina fueron perseguidos al ser considerados sicarios, especialmente tras la muerte de 2 agentes del F2, lo que desató la masacre. Según testigos, 12 hombres armados y enmascarados bajaron de vehículos sin placas, entraron a la tienda La Cebada y asesinaron a las víctimas sin juicio alguno. Una de ellas, Es una locura. Joana Mazo Ramírez, de tan solo 8 años, fue asesinada junto a otros jóvenes cuyas edades oscilaban entre 15 y 22 años. Los policías responsables huyeron tras enfrentarse con una patrulla del Ejército Nacional, y a pesar de las denuncias, el caso quedó impune. El atentado al centro comercial Centro 93 fue un ataque terrorista perpetrado por No, el el tipo cartel de andaba Medellín, durísimo, el tipo andaba dirigido pesado, contra este pesado. establecimiento, ubicado en la carrera 15 con calle 93, en la localidad de Chapinero, Bogotá.
El ataque ocurrió el 15 de abril de 1993 y se llevó a cabo mediante la detonación de un coche bomba cargado con 150 kilos de dinamita. Este atentado resultó en la trágica muerte de 8 personas y dejó a 242 heridos. El terror de Colombia, hermano, el terror en ese momento. De la época. Imagino que la gente celebraron cuando... que creó un cráter de 80 centímetros de profundidad en el lugar del atentado. Además de las víctimas fatales, el ataque causó daños enormes a más de 100 locales comerciales dentro del centro, lo que generó pérdidas económicas cercanas a los 1.500 millones de pesos de la época. También se registraron daños materiales en el Centro Internacional del Mueble, que se encontraba frente al Centro 93. Este atentado es considerado el último gran ataque terrorista ordenado por Pablo Escobar, antes de su muerte, a manos de las autoridades en Colombia. El atentado al edificio del Departamento Administrativo de Seguridad en Bogotá, ocurrido el 6 de diciembre de 1989, fue uno de los ataques más devastadores cometidos por el cartel de Medellín. El objetivo principal era... Hermano, uno lo escucha así y uno lo ve, pero eso está fuerte. Tú vuelves a un edificio así, de momento pasa por ahí y ya lo que ve es, hermano, de edificio destruido. No, eso está fuerte. Asesinar al director del DAS, Miguel Alfredo Maza Márquez, quien lideraba la lucha contra el narcotráfico y se había convertido en una de las principales amenazas para Pablo Escobar. El ataque fue ejecutado mediante un carro bomba que contenía alrededor de 500 kilos de dinamita. La explosión frente a la sede del DAS en el centro de Bogotá no solo destruyó gran parte del edificio, sino también los establecimientos comerciales, casas y oficinas cercanas. El atentado dejó un saldo de 63 muertos y más de 600 heridos, desatando el caos en la ciudad. Más de 300 locales comerciales de la zona de Paloquemao quedaron arrasados, además de juzgados, fiscalías y con todo y eso, algunas personas lo tienen como ídolo. Es lo que yo no entiendo, hermano, serio. Y hacen supuestamente porque él ayudó a un barrio y esto y le dio casa, porque supuestamente el gobierno... Eso es como para limpiarse. Eso a mí no me... Es súper triste, hermano. Lo tienen como ídolo, lo ponen en los pullovers. Hermano, es un tipo, un asesino, loco. Bancos, donde incluso se destruyeron expedientes judiciales importantes. Este atentado ocurrió apenas una semana después del ataque al vuelo 203 de Avianca, ambos organizados por sicarios al servicio del cartel de Medellín. Se considera uno de los mayores actos de terrorismo en la historia de Colombia y América Latina. Afortunadamente, Maza Márquez sobrevivió, gracias a que su oficina estaba blindada. La magnitud del ataque fue tal que muchos cuerpos quedaron irreconocibles y debido a la falta de recursos forenses adecuados, varias víctimas no pudieron ser identificadas. A los familiares se les entregaron urnas simbólicas, tal como había ocurrido con las víctimas del atentado al vuelo 203. Hasta un vuelo, sí, fue la historia con el vuelo. La masacre del Aeropuerto, ocurrida el 23 de junio de 1990, es uno de los episodios más trágicos en la historia de Medellín, que aún permanece marcado por la impunidad y la falta 19 muertos y 7 heridos. Dejó incursión de los pistoleros. Los sicarios asesinaron únicamente a los hombres. Una alegre taberna se tiñó de sangre y muerte, loco. Esclarecimiento definitivo. Esa noche, un grupo armado de al menos 10 hombres encapuchados irrumpió en el Aeropuerto, un popular lugar de esparcimiento para los jóvenes de la ciudad. Sin previo aviso, interrumpieron la música y ordenaron a los hombres presentes que se tiraran al piso. A continuación, abrieron fuego de manera aterradora, resultando en la muerte de 23 jóvenes e hiriendo a 3 más. Este crimen se inscribe en un contexto de extrema violencia que asolaba Medellín a finales de los años 80 y principios de los 90, una época caracterizada por la guerra sin cuartel entre el cartel de Medellín y las fuerzas del Estado colombiano, especialmente el bloque de búsqueda, que buscaba capturar o eliminar al narcotraficante más poderoso del país.
Desde el inicio, surgieron diversas teorías sobre los posibles autores y motivos detrás de la masacre del Bar Oporto. Una de las versiones más conocidas sugiere que el ataque fue una retaliación ordenada por el cartel de Medellín o grupos paramilitares, aunque nunca se determinó con claridad si las víctimas tenían alguna relación con el narcotráfico. Otra hipótesis indica que el ataque pudo haber sido parte de operaciones encubiertas del bloque de búsqueda o de los Pepes, perseguidos por Pablo Escobar, un grupo paramilitar Los Pepes. formado por antiguos aliados de Escobar que se volvieron en su contra. Los Pepes que De se le hecho, viraron. este año 2024, Hugo Eliodoro Aguilar, excomandante del bloque de búsqueda, reconoció ante la JEP que los Pepes estuvieron involucrados en la masacre de Oporto, aunque los detalles exactos y las razones detrás de su participación siguen siendo confusos. Se ha especulado que el ataque pudo haber sido un intento de asesinar a Juan Pablo Escobar, el hijo de Escobar, o un ajuste de cuentas entre facciones criminales. A pesar de la magnitud del crimen, las investigaciones han enfrentado numerosos obstáculos, y 34 años después, los responsables aún no han sido llevados ante la justicia. Para que tú veas. El atentado al vuelo 203 El de Avianca. ocurrido el 27 de noviembre de Ese es duro. 1989, es uno de los actos más terroríficos atribuidos al cartel de Medellín. Ahí se pasó. Este ataque fue orquestado por Pablo Escobar como parte de Mano, su tumbó un avión. Ya, mi hermano, ya de ahí para allá tumbó un avión, loco. Tumbó un avión. violenta campaña contra el Estado colombiano, específicamente para impedir la extradición de narcotraficantes a Estados Unidos. ¿Qué La pasó? bomba fue colocada en el avión por un hombre llamado Alberto Prieto, quien fue engañado para que llevara el explosivo sin saberlo, creyendo que estaba cumpliendo una misión de vigilancia. Poco después del despegue del vuelo, que partía de Bogotá con destino a Cali, la bomba explotó, causando la muerte de las 107 personas a bordo, incluidos pasajeros, tripulación y otras 3 en tierra. 107, mi hermano. 107 muertos. Entre las víctimas había hombres, mujeres y niños, todos civiles inocentes. Dandeni Muñoz Mosquera, alias La Kika, fue acusado de ser quien organizó el atentado y, debido a la presencia de 2 ciudadanos estadounidenses y un alemán entre las víctimas, fue condenado a 10 cadenas perpetuas, aunque se ha declarado inocente en varias ocasiones. 10 cadenas perpetuas. 10. No una, no ni dos. 10. En el documental Las víctimas de Pablo Escobar, transmitido por Canal Capital, John Jairo Velázquez Vázquez, alias Popeye, afirmó que el cartel de Medellín recibió ayuda del Estado colombiano, a través del Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, y Carlos Castaño Gil, para realizar el atentado. Oye, Esta versión fue corroborada también por Luis Hernando Gómez Bustamante, alias Rasguño, miembro del cartel del Norte del Valle. Espero bueno, que hayan hermano, el tipo y la gente es lo que tú dices, lo llama como oído, loco. Ese tipo hay que olvidar de eso. Acabó con toda una época, loco. Del 80, ¿qué? Del 83, 84, por ahí, ¿no? Como hasta el 93, por ahí. No, ese tipo metió, no, ese tipo